Bueno, gracias a Dios, saludo a los estimados hermanos, a la audiencia, a los televidentes. Vamos a continuar con estos temas tan importantes en la cual ha notado el desprecio, el aborrecimiento y el odio que tienen los traductores del texto para la versión Reina Valera 1960, ¿verdad? Porque viene asociándose al texto base griego de Westcott y Hort, que es todas las corrupciones de los textos que se hicieron durante toda la historia de la iglesia, se juntaron ahí. Y de ahí fluye toda esa perversión e inmundicia. Y bueno, en el último caso de los versículos bíblicos modificados del programa anterior, vimos el desprecio que tienen hacia las cosas de Dios, hacia el pueblo de Dios, hacia Israel en aquel entonces, hacia la iglesia posteriormente y ahora la iglesia y Israel nuevamente. ¿Por qué? Porque donde habla de un trono glorioso, sublime, que construyó Salomón para hacer justicia a su pueblo, ellos pusieron que es una silla, simplemente. A ese nivel llega. Vamos ahora al Salmo 135, versión Reina Valera 1960. Salmo 135, verso 17, versión Reina Valera 1960 dice: algo en donde ellos cambian cuestiones espirituales por naturales. Es bien difícil desvincular esta situación, pero se desvinculan en un momento. Y hay una cosa que es la que realmente gobierna la otra y no se puede mezclar una con la otra. Veamos qué dice: tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. No hay aliento, no hay respiración. La respiración, obviamente, se produce en todo aquello que vive, que tiene vida física. Es parte de este sistema terrestre, ¿no? ¿El Textus Receptus se refería a la respiración? No. ¿Y por qué está puesto así? Y bueno, porque hacen un vínculo y después te van llevando y llega el momento en que te dicen que no hay espiritualidad ni espíritu, no hay vida, que es solo físico. Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569, dice: tienen orejas y no oyen, tampoco hay espíritu en sus bocas. Porque en la realidad, si no hay espíritu, no hay vida, no hay aliento, no hay nada. Lo que realmente hace todo es el espíritu de vida que está dentro del cuerpo físico. Y el aliento, la respiración, es parte del espíritu que está internamente y gobierna esa acción. Se va el espíritu y chao, aliento. ¿Por qué? Porque el espíritu que mantenía eso se fue. Entonces no son lo mismo. Uno, que es el espíritu, es el que permite que exista el otro. El espíritu sigue existiendo, pero el otro se termina. Esa es la realidad. Salmo 138, verso 2, versión Reina Valera 1960. Aquí nuevamente no quieren adorar. ¿Y qué hacen? Lo que ya mencioné. Lo reitero para que se vea cómo aborrecen estos traductores la adoración a Dios. Salmo 138, verso 2, versión Reina Valera 1960 dice: me postraré hacia su santo templo. Fíjese, acá usan las dos menciones que he hecho anteriormente. Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Qué dice el Textus Receptus? Casiodoro de Reina, 1569. Adoraré. ¿Qué pusieron ellos? Me postraré. Porque si usted se puede inclinar, se puede mostrar reverencia, pero no adora. Adoraré al templo de tu santidad, donde está tu santidad. Y habla de santo templo. Puede no tener nada de santidad. Acá define la santidad. Y alabaré tu nombre sobre tu misericordia y tu verdad. Acá nuevamente aparece la palabra fidelidad en este versículo en lugar de verdad. ¿Por qué es sistemático esos cambios? Entonces el lenguaje
la transformación y la deformación del entendimiento se hace efectivo en aquellos que leen, porque van a hablar de otra cosa y no de lo que Dios determinó que se hable. Vamos a mencionar aquí también cómo, en lugar de mencionar lo que es para Dios, mencionan lo que hace el sacerdote. Así lo han hecho masivamente esto. Salmo 141, verso 2, versión Reina Valera 1960. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El incienso es el tema aquí, porque es lo que el sacerdote ponía en el fuego. Y al quemarse producía algo. Bueno, ese algo no lo ponen ¿por qué? Porque no quieren que Dios tenga eso. Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como el sacrificio de la tarde. No quieren mencionar para nada el perfume que se hace al Señor, eso agradable que Él huele. No, eso no. Pusieron más, pongamos incienso y con eso ya está. Y así en general, desde el Pentateuco hasta el final. Y en casos excepcionales solamente está. Salmo 148, verso 7, versión Reina Valera 1960 dice: Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Aquí la oración es los monstruos marinos. ¿Por qué? Porque monstruos no había en la creación de Dios, por lo menos. Que haya monstruos hoy en la tierra debe tener otro creador, pero Dios no. Porque Dios no creó monstruos marinos. Pero en este caso aquí, esa palabra que siempre vincula lo espiritual del mar, a lo espiritual de los mares y los océanos, lo vinculan, sí, con lo espiritual. Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Alabad al Señor desde la tierra, los dragones y todos los abismos. Los dragones, que es el mundo espiritual, son los hijos de Satanás, los ángeles caídos. Entonces, ambas partes mencionan al mundo espiritual de Lucifer, de Satanás, pero lo hacen de esta manera en la versión Reina Valera 1960 porque ese cambio ya lo hicieron. Entonces pusieron ese cambio para no poner algo más natural. Y vamos a ir al Salmo 154, en donde vamos a encontrar una palabra que no está y no estaba originalmente allí. Y con esto terminamos los salmos. Entraremos en los proverbios de Salomón. Salmo 154, versión Reina Valera 1960 dice: Alabadle con panderos y danza. Ahí tenemos la palabra danza. La pusieron en 2 veces. Así como José le interpretó el sueño a Faraón 2 veces sobre los mismos hechos. Ellos pusieron entonces alabanza en un lado, danza en un lado, y acá danza en otro, para poder validar esa corrupción del texto, que dice: alabadle con panderos y danza, alabadle con cuerdas y flauta. Vamos a ver qué dice el Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Alabadle con adufe y flauta, 2 instrumentos. Danza. Y después decían que la danza es un instrumento. De alguna manera tenían que mentir, ¿no? Alabadle con cuerdas y órganos. O sea que estamos en presencia de un texto, de una Biblia, que realmente tiene demasiados temas modificados. Mucha corrupción. Ingresemos ahora en los proverbios de Salomón y vamos a ver cómo la misma palabra proverbios, que tiene como título ese libro, cuando empieza a hablar Salomón no habla de proverbios. Veámoslo. Salmo 1.6, versión Reina Valera 1960 dice: para entender proverbios y declaraciones, palabra de sabios y sus dichos profundos. Proverbios es una palabra que no está ahí
y sus dichos profundos es una referencia a lo que realmente dijo Salomón que no tenemos. Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569. Para entender parábolas y declaración, palabra de sabios y sus enigmas, sus secretos, sus misterios. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Sus dichos profundos. O sea que disminuye la importancia de las palabras allí. Y tenemos proverbio cuando en realidad era parábolas. Y así, bueno, se arma la confusión, ¿vio? Vamos a ir ahora a otro caso. Proverbio 2.11, versión Reina Valera 1960, dice: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. La discreción, ahí está el cambio, la discreción. Discreción es aquel buen tacto para saber analizar y hacer lo que es mejor en las situaciones que se presenten en la vida. Eso se le llama discreción. Eso dice ahí originalmente no. ¿A qué se refiere ahí? Vamos al Textus Receptus. Casiodoro de Reina 1569. El consejo te guardará, te preservará la inteligencia. No es tu buen pensamiento, tu buen análisis, no es la capacidad que tienes para extraer lo mejor en un análisis, sino es el consejo, porque el consejo sentencia la situación. No es lo mismo que la discreción puede fallar, el consejo de Dios no. Es igual de ningún modo. Proverbios capítulo 5, verso 19, versión Reina Valera 1960, aquí habla de la pareja, que habla del matrimonio, trata temas, en fin, de esos. Lo vamos a mencionar por los cambios que se han hecho aquí. Proverbios 5:19, versión Reina Valera 1960, dice así: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Y luego hay un silencio allí. Vamos a ver qué realmente dijo ahí Salomón, porque han cambiado cosas, miren, en Proverbios y en Eclesiastés, así como esta que va a escuchar ahora. Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Como sierva de amores y graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor andarás ciego de continuo, sin fijar tus ojos en nadie más. Ese consejo es contra el adulterio, ¿vio? Entonces la parte en donde dice, sin fijar tus ojos en nadie más, que es el adulterio, eliminado en la versión Reina Valera 1960. ¿Qué le parece? Así son las cosas. Este es un consejo para el matrimonio. Eliminado lo fundamental de allí. Vamos a ver cómo eliminan algo para que no se sepa, y aunque se sepa, si uno quiere discutir, puede discutir. Pero cuando va al Textus Receptus no hay discusión. Proverbios 6:32, versión Reina Valera 1960, dice: mas el que comete adulterio, la palabra adulterio se aplica a todo lo que es alterado, modificado, cambiado. Usted puede, a la leche le agrega agua y está adulterado. Usted a cualquier producto le agrega algo que no corresponde y está adulterado. Bueno, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Usted dice, no, pero ahí está hablando de la adulteración de la leche. Y uno dice, no, pero yo no veo en donde dice leche ahí. Y usted está hablando, no, pero debe ser del adulterio este que se hace cuando vio la nafta, ¿viste? En vez de venderte nafta común, te venden querosén. Y sí, pudiera ser, pero no veo la palabra querosena. Y bueno, no está nada definido. Habla de adulterio solamente, no qué tipo de adulterio, a qué se refiere. Si queremos saber a qué se refiere, y aunque podamos inferirlo, no está escrito, no está. Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Mas el que comete adulterio con la mujer, está hablando del adulterio matrimonial, es falto de corazón, corrompe su alma el que tal hace. Es falto de corazón el que comete adulterio con la mujer, corrompe su alma el que tal hace. Y en la ley, en el momento del contexto de este escrito, tenía la pena de muerte
ya puesta. Proverbios capítulo 8, verso 31, versión Reina Valera 1960, aquí aparece una vez más algo que en esta Biblia se eliminó. Se eliminó. Aparece 8 a 10 veces. Sé que por ahí lo tengo, pero no tengo el número exacto en este momento. Pero son entre 8 y 10 veces. ¿Qué cosa? Ya lo vemos. Proverbios capítulo 8, verso 31, versión Reina Valera 1960 dice: Me regocijo en la parte habitable de la tierra. ¿Cuál será la parte habitable de la tierra? La parte donde puede vivir el hombre. Porque no puede referirse a otro lugar. Y mis delicias son los hijos de los hombres, como allí alude. Vamos a ver qué dice el Textus Receptus. Casiodoro de Reina 1569. Tengo solaz en la redondez de la tierra, y mis solaces son con los hijos de los hombres. Aquí habla de los redondez de la tierra es redonda. Hasta hoy se sigue hablando de la tierra plana. ¿Por qué? Porque en la Biblia Reina Valera 1960, la más conservadora, la mejor que tenemos, eliminaron la palabra, la redondez de la tierra. Está en varias veces, está prácticamente en todas las secciones de la Biblia. Pero está eliminada en esta versión. Y según dicen que es lo mejor que hay. O sea que donde habla de la redondez de la tierra, que la tierra es redonda, entonces hoy aparece la teoría de la tierra plana y hasta muchos creyentes creen en la tierra plana, cristianos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque está eliminado de esta Biblia que es la que más usan. Pero si van al Textus Receptus van a encontrar que la tierra es redonda. O sea que la redondez de la tierra es eliminada en este versículo. Y del libro de Proverbios, está creo en los Salmos, está en Deuteronomio, está en los Evangelios y está en las Epístolas. Está en Romanos y está en Hebreos. Búsquela en la Reina Valera 1960 a ver si la encuentra. Pero en el Textus Receptus sí está. Porque esas son las declaraciones de Dios, el testimonio de Dios de que la tierra es redonda. Antes no había duda de eso. Hoy sí, porque la sacaron de la Biblia, de por lo menos esta versión. Proverbios capítulo 10, verso 24, versión Reina Valera 1960 dice: Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Pero a los justos les será dado lo que desean. Ahí está el cambio. ¿Qué dice el Textus Receptus? Mas Dios da a los justos los que desean. Mas Dios da a los justos lo que desean, pero a los justos les será dado lo que desean. Invierte la posición, dice lo mismo, pero está cambiada la forma de comunicarlo. Proverbios capítulo 10, verso 32, versión Reina Valera 1960 dice: Los labios del justo saben hablar lo que agrada. En esta oración está el cambio. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. ¿Qué dice el Textus Receptus? Los labios del justo conocerán la voluntad de Dios. Uno habla de conocer la voluntad de Dios, el otro de que agradan. ¿Te va a comunicar lo mismo? Qué complicado, ¿eh? Pero como le he dicho, donde se trata de conocer la voluntad de Dios o la voluntad de Dios o la voluntad del hombre en la obediencia o el servicio a Dios, esa palabra cuando aparece ahí, esa oración, afuera. Por eso es que todo es tan extraño en esta Biblia. ¿Qué dice el Proverbios capítulo 11, verso 21, versión Reina Valera 1960? Aquí tenemos cosas hechas y oraciones que delatan al mundo ocultista. Y ellos sacaron de ahí eso, porque eso es el pensamiento de ellos, como ellos razonan en su mundo. Y aquí está muy claro ese razonamiento, entonces quisieron lo eliminar. Veámoslo. Proverbios capítulo 11, verso 21, versión Reina Valera 1960. Tarde o temprano el malo será castigado. ¿Bien lo que dijeron ahí? Tarde o temprano el malo será castigado. Vamos a ver qué dice ahí el Textus Receptus. Casiodoro de Reina 1569.
por más pacto que tenga hecho con la muerte, el malo no será absuelto. Claro, si tarde o temprano va a ser castigado, es una observación de este dicho, pero elimina toda la realidad que dice ahí, que describe al mundo ocultista. Reitero, por más pacto que tengan hechos con la muerte, el malo no será absuelto. ¿Qué tenemos nosotros? Tarde o temprano el malo será castigado, sí, pero el pacto y el tema de la muerte, ¿qué? Afuera, que son los actos de los ocultistas. Dios habló todo, vinculó todo, relacionó todo en su palabra, pero en la Biblia Reina Valera 1960 dijeron, acá no queremos esto, y Eugenio Nida con la equivalencia dinámica con la mentira masiva, afuera todo lo que tenga que ver con el reino de ellos. Vamos ahora a Proverbios capítulo 12, verso 9, versión Reina Valera 1960. Vamos a ver aquí una oración que parecen igual, pero no. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Reitero, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Muy conocido ese. ¿Qué dice en realidad ahí el Textus Receptus? Que es lo que realmente Salomón escribió. Mejor es el que se menosprecie y se hace siervo, que el que se precia y carece de pan. Es mejor humillarse, menospreciarse y tener trabajo para vivir y no carecer de pan, sería el. ¿Qué tenemos hoy? Más vale el despreciado que tiene servidores. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Totalmente otra cosa. Otra cosa. El consejo bíblico habla de ser humilde y bueno, si no podés conseguir ser la persona más importante económicamente del país, por lo menos trabajar para sobrevivir. En el otro te dice cualquier otra cosa. Bueno, así es, gran parte. Vamos a ver aquí cómo sacaron la palabra fundamental para que usted no entienda nada o lo aplique a lo que usted quiere, ¿no? O a lo que ellos planearon hacer. Proverbio capítulo 14, verso 13, versión Reina Valera 1960 dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. El tema acá es, ¿de quién? ¿Para quién? Reitero, aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. ¿Qué hacemos con esto? Si no dice a quién, ni cómo. Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Aún en la risa el burlador tendrá dolor en el corazón. Sacaron la palabra burlador. ¿A quién se dirige ese dicho? Así va a ser bastante difícil el caso, ¿verdad? Vamos a ir a otro proverbio de Salomón, que realmente es algo, cuando uno ve las cosas que han hecho, es tremendo, ¿eh? Proverbio capítulo 19, verso 22, versión Reina Valera 1960, dice cosas ahí que ya vemos. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Hacer misericordia trae alegría al hombre, hice un bien, es lo que Dios quiere, es un atributo de Dios que no tiene el otro reino odia y no tiene misericordia. Pero sigue diciendo, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Sí, sin lugar a duda, mejor es tener un amigo pobre que un amigo mentiroso, sin ninguna duda. Mejor es el pobre que el mentiroso, pero eso dice el Textus Receptus, no. Ese es algo que pusieron ahí porque tenían deseo. ¿Qué dice el Textus Receptus? Pero es mejor hacerlo al pobre que al mentiroso. Pero es mejor hacerlo al pobre que al mentiroso. ¿Qué cosa? Misericordia, porque se venía hablando de misericordia. Ahora lo voy a leer entero. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia,
Pero mejor es hacer misericordia al pobre que al mentiroso, por supuesto, por supuesto. Entonces, te sacan una oración tan precisa y te ponen una de ellos. Así, mire, no, sin números prácticamente, ¿no? Proverbio 20:25, versión Reina Valera 1960. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Eso es muy conocido. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Mire lo que dice el Textus Receptus. Poco que ver con eso, porque eso es una referencia a lo que dice. Lazo es al hombre el devorar lo santo y andar pesquisando después de los votos. Claro, esto habla sobre la ley de Moisés y esos actos, y si uno no conoce esas leyes y esos actos, queda hueco todo, ¿no? Devorar lo santo es aquello que era apartado para Dios, el trigo, todas las cosas que se separaban para Dios es lo santo, eso no se podía tocar. Que dice, lazo es al hombre el devorar eso. Y después dice, y andar pesquisando después de los votos. Si hacían votos, bueno, cuando vaya a la casa del Señor, que tengo que ir 3 veces al año, voy a llevar una vaquita, una oveja, esto y aquello. Y después, como devoró los santos, estaba viendo cómo completaba el asunto. A eso se refiere realmente el Textus Receptus y la palabra de Dios. Lazo es al hombre el devorar lo santo, lo que es de Dios, y andar pesquisando después de lo voto para ver si puede cubrirlo. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Está diciendo otra cosa, totalmente otra cosa. Tapó eso, lo tapó directamente. Proverbios capítulo 28, verso 11, versión Reina Valera 1960 dice: el hombre rico es sabio en su opinión, mas el pobre entendido, estoy leyendo el Textus Receptus, Proverbio capítulo 28, verso 11, versión Reina Valera 1960, dice esto: el hombre rico es sabio en su opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. La última oración es la oración que modifica. Mas el pobre entendido lo escudriña. ¿Qué dice el Textus Receptus ahí? Mas el pobre entendido es más sabio que él. Bueno, como se trata de sabiduría del pobre, que es más entendido que el rico, ¿qué hicieron? Lo sacaron. ¿Qué consejo tiene entonces usted? Todo lo que va para el pobre, que como es la mayoría de lo evangélico, el pueblo de Dios, todo eso quitado para que no tengan el consuelo de la palabra de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 31, versos 10, versión Reina Valera 1960, muy conocido esto. La primera oración la voy a leer, no voy a seguir con lo otro. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará porque su estima? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Qué dice el Textus Receptus? Mujer valiente. El Textus Receptus no habla de virtuosa, sino de valiente, mujer valerosa, mujer valiente. Otra cosa. Y vamos a ir al último caso del libro de los Proverbios. Y con esto vamos a cerrar hoy del libro de Proverbios, que es algo que realmente llevan a otro lado aquello que se dice ahí. Pero es lindo mirarlo para entender la mente de estas personas. Proverbios 31:25, versión Reina Valera 1960. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Esa es la oración cambiada. Y se ríe de lo porvenir. Mire lo que tenemos, lo que dice el Textus Receptus, porque eso tenemos hoy. Y se ríe de lo porvenir. De este punto acá, donde estamos ahora, se ríe de lo que viene. Vamos a ver qué dice el Textus Receptus. Casiodoro de Reina 1569. Y en el día postrero se reirá. Allá se va a reír, no ahora, allá. Nosotros tenemos en la Reina Valera 1960 que se ríe ahora de lo porvenir, mientras que el Textus Receptus dice que allá se va a reír. ¿Va a hablar usted lo mismo si es un descalabro? Un descalabro, está todo tan pervertido voluntariamente que bueno. Pero es lo que allí hay. Bueno, hasta aquí llegamos, el tiempo da hasta este momento.
Dios bendiga a todos, ya tienen una idea de lo que está pasando. Dios lo bendiga, le permita guardar esta información y que le sea muy útil. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Hasta entonces.